Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes, licenciado. Qué gusto saludarlos. Gracias, igualmente. Qué bueno que estamos todos los que tenemos que estar. Pues los que no están ya se incorporarán más tardecito. Habíamos dejado para hoy los principios constitucionales. Hoy vamos a trabajar sobre los principios constitucionales. Estaba chequeando yo la entrega de los trabajos, especialmente hace falta un montón de entrega de trabajos y no sé qué pasa. No sé qué pasa, pero finalmente los que lo entregaron, pues qué bueno, hoy vamos a trabajar sobre eso. Quiero que saquen su hojita y que vayamos viendo lo que trabajamos cada uno en nuestra hoja. El objetivo de este trabajo era precisamente que empezáramos a ver los principios constitucionales, los entendamos y los ubiquemos en nuestra legislación, tanto en la legislación interna nacional como en los tratados internacionales. Y voy a ir pidiendo así al azar que vamos a ir leyendo sobre el principio constitucional y vamos a ir viendo qué es lo que dice cada una de las normas que citaron. Vamos a ver, déjenme un momentito. A ver, Andrea Pinto. ¿Está Andrea? Ah, sí, aquí está Andreita. A ver, Andrea Pinto. Bueno, escríbanos ahí qué artículo puso de la Constitución, solo para... A ver, Karen Michelle Aquino. Karen Michelle. Ay, entonces Karen. Bueno, déjenme apuntar porque después voy a tener problemas con esto. Y no quiero tener problemas. ¿A quién fue la primera que le pregunté?
Sí, Lilia. Elizabeth Choyón. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Elizabeth. Por favor, léame el principio en la hojita. En la hojita. Sí. La hoja que nos mandó. Sí. Permítame un segundito, licenciado, perdón, ahorita. Yo lo tenía, pero no sé qué se me hace. Ahorita voy. Principio de legalidad, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Quiere que lo lea todo, licenciado? Si no se cansa, sí. No. No, entonces déle, Vale. pues. Vale. Principio de legalidad. Este principio está determinado por el aforismo latino. Por el aforismo latino, no yo un crimen nula, algo así, ¿verdad? Algo así. Poemas. Lea como dice, algo así, no. Lea lo que dice. No yo un crimen es no ya. Buena sin previa legis penales. Es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delito o faltas, y no se podrá imponer penas que no sean las previstas establecidas por la ley. Principio de inocencia. No, solo eso. No le dije que leyera más, solo le dije lea el principio de legalidad. Ah, muy bien. Sí. ¿Qué entiende Ya. por eso, Elizabeth? O sea, lo que yo entiendo es que si no en la ley no está establecida, o sea, que si si la ley no está establecida que sea una pena, por ejemplo, yo puedo hacer cualquier cosa, ¿verdad? Pero si en la ley está establecida que no lo debo hacer, entonces no se hace. Pero en este caso dice, no podrá ser penado aquello que no está establecido en la ley. Póngame un ejemplo. ¿De qué? De que yo lo pueda hacer. Por ejemplo, póngame un ejemplo del principio de legalidad. El principio de legalidad. Léalo otra vez. Bueno, este principio está determinado por el aforismo latino. Y gloria crimen nullum lege penae. Es decir, no hay crimen, no hay pena, ni se puede aplicar una pena sin una ley previa que así lo establezca. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos o faltas, y no se podrán imponer penas que no sean las previamente establecidas por la ley. Yo me recuerdo que que cuando estábamos viendo este principio de legalidad, el licenciado nos decía, este es un ejemplo, ¿verdad? Que antes, pues, los que, los que están en la morgue,
podríamos decir que tenían relaciones sexuales con los cadáveres. Y en ese entonces, pues no se podía penar porque no estaba en la ley, pero ahora sí. Ese podría ser un fin. No sé si está bien. Vamos a ver qué dice Enma Chamu. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Enma, ¿cómo le va? Bien, gracias. ¿Qué entiende por el principio de legalidad, Enma? Si no estoy errada, es eso, que tiene que estar en la ley o en una ley descrito para que éste pueda tener una pena, ¿Qué es lo para que que tiene pueda que, ser juzgado, pero, procesado. pero qué tiene que estar descrito? Es lo que tiene que estar descrito en una ley. ¿Qué es lo que Un tiene que acto o un hecho que uno cometa un para que así acto? pueda ser juzgado. Póngame un ejemplo. Ay, eso estaba pensando. Mm, De lo más sencillo que pueda, lo más trivial que se le pueda ocurrir. No importa, no pongamos a funcionar la mente con cadáveres ni cosas de ese tipo, no sé si podría venir como ejemplo, pero que se les enseñe, por ejemplo, ahorita temas como de sexualidad a los niños en las escuelas y que eso ya como que robe su inocencia, no sé, o sea, el hablarle de temas que todavía no van acordes a su edad, no sé si sería como ese tipo de ejemplo. Brigitte, O sea, Brigitte Michel, disculpe, Emma, Brigitte Michel. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Qué entiende por el principio de legalidad? Bueno, en primer lugar lo leyó, hizo su trabajo. Sí, sí, el principio de legalidad, como bien lo mencionaron, ¿verdad? Nadie podrá ser penado por hechos que no estén calificados como delitos. Perdone. Póngame un ejemplo, Brigitte. Bueno, un ejemplo podría ser que, por ejemplo, si bueno, no es que esté bien, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si yo llegara, obviamente sí es una falta, pero no por eso me van a llevar presa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo llegara tarde al trabajo, pues obviamente quizás sí va a tener alguna consecuencia, pues eh, primero quizá me puedan levantar algún acta o me pueden hacer alguna notificación primero oral y después escrita y me pueden despedir, ¿verdad? Pero no por eso me van a llevar presa, ¿verdad? Entonces eso podría ser, pues, no sé si estoy bien un ejemplo, ¿verdad? Byron Girón. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Byron. ¿Hizo su trabajo, Byron? Sí, licenciado. ¿Qué entiende por el principio de legalidad? Bueno, yo entiendo de que si no está escrito en la ley, no es delito. Póngame O un si no ejemplo. hay una ley que lo prohíba. Un ejemplo, correr en la vía pública, no hay ninguna ley que me lo prohíba. Muy bien. Por eso les decía yo que pusiéramos el ejemplo más trivial, pues.
Es decir, que el principio de legalidad quiere decir que por eso dice que no hay crimen, no hay pena, ni puede aplicarse una pena sin una ley previa que así lo establezca. Si usted sale a correr todos los días por la mañana, va a ser sancionado con prisión de 15 días de arresto domiciliario, con la privación de libertad. Usted no puede salir en las madrugadas a estar corriendo. Pero eso ya está en una ley. ¿Sí? Pues eso es lo que nos garantiza el principio de legalidad. Sí, Gaby. Hola, Lick. Buenas tardes. Yo Hola, quisiera Gaby. consultarle acerca del artículo 5 de la Constitución que regula la libertad de acción, que menciona precisamente que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. En el caso de mi tarea, yo indiqué que para el principio de legalidad en la Constitución está el artículo 17, ¿verdad? Que es el que regula precisamente lo que significa el principio de legalidad según el documento que usted nos envió. Sin embargo, mi pregunta es, ¿usted considera que el artículo 5 también cabe dentro de un principio de legalidad por lo que regula? No. Eso es leamos los dos artículos. Léalos, por favor. Lea primero el 17. Ok, el 17 regula. Perdón, solo quiero hacer una observación. Uh-huh. Todos hicimos el trabajo. Bueno, no todos, ya vi que un montón no lo hicieron. Pero ya es cosa de cada quien. Pero para los que hicieron o los que no lo hicieron, lo que quiero que vayan haciendo es que vayan poniendo los artículos en su hojita. Posiblemente los mandaron bien, posiblemente los mandaron mal. Si lo mandaron bien, qué bueno. Si lo mandaron mal, corríjanlo. Los que no lo hicieron, háganlo. El artículo de la Constitución es el artículo 17. Lo vamos a leer ahorita. Léalo, por favor. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Y el artículo 5 regula. Artículo 5. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción de la misma. No, esto es diferente al principio de legalidad. ¿Quién está hablando? Gaby. Gaby es, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Okay. Esto es diferente al principio de legalidad. El principio de legalidad lo que nos garantiza es de que no podemos ser procesados, condenados por hechos que no estén tipificados como delitos o faltas. Recuérdense que el derecho de castigar del Estado se ha reservado para sí el derecho de castigar. Regula la conducta en sociedad. Es decir, dice qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Es decir, hay libertad de acción. Podemos hacer todo aquello que la ley no prohíbe. ¿Es correcto? Pero luego el principio de legalidad dice, usted no puede ser penado. ok. Sí. No puede ser procesado ni penado por una ley que no sea anterior al hecho. Es decir, que tiene que estar ya regulado, no por el hecho, como decía, no me recuerdo, creo que Byron decía, el hecho de que yo salga a correr no está penado, pues no me pueden procesar por eso. Precisamente es el principio de legalidad. A usted usted está siendo procesado porque sale a correr todas las mañanas y como pasa enfrente del diputado, presidente del Congreso de la República y a él no le gusta, la vamos a procesar por eso. No, pero si eso no está regulado. No está. Entonces podríamos decir que se refuerza, tal vez esa es la palabra correcta, que se refuerza con el artículo 5. Yo diría que son cosas diferentes. Ok.
Gracias. Son principios diferentes. Bien, ahora vamos a preguntarle a Diego Alejandro. Perdón, ya leyó la Constitución, ¿verdad, Gaby? Chilic. Diego Alejandro. Diego Alejandro, pronúnciese, por favor. Ahí está conectado, Diego. Diego Alejandro está conectado, pero no responde. ¿Por qué no responde, Diego? Escríbanos algo si no sirve su micrófono. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí, Alexis. Fíjese que ahorita mismo me quedé con la duda si el artículo 17 de la Constitución de la República era el indicado. Es que fíjese que no le logré escuchar, porque es un rapidito, pero me quedé con la duda para no... Saque su Constitución y léalo, por favor. Perfecto, perdón. No encuentra el artículo 17. Alexis. Ahorita la estoy buscando en físico, licenciado, que cada vez la tenía guardada ahorita. Que ayer hice el No hay que guardarla, hay que tenerla ya a la par. Sí. Vamos a ver, artículo 17, no hay delitos ni penas sin ley anterior. Enséñemela. Aquí ahorita se la muestro. Lo que no sé cómo voltear la cámara, pero aquí la tengo, ¿ve? Bueno, léalo, pues. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta, penadas por la ley anterior o a su perpetración. No hay prisión por deuda. ¿Cuál es su duda? No, sí, es que como a la compañera usted le estaba indicando de que según no era el artículo 17, ya que establecía que no hay prisión por deuda. No, yo no le dije eso. No, ¿verdad? No le dije eso. Ella tenía duda con el artículo 5, con la libertad de acción. Y mi opinión fue de que eran dos cosas diferentes. Sí, como le digo, me quedé con la duda porque no le escuché bien, entonces quería corroborar, ¿verdad? Sí, es el artículo 17, Alexis. Sí, porque este puse yo cabal en el principio de legalidad. Vaya aprovechando, Alexis. En la Declaración Universal, ¿qué artículo puso? Fíjese que ahí no puse ninguno, licenciado. Pero en la ¿Cómo que ninguno? ¿Tiene la Declaración Universal? Tiene que haber uno. Fíjese que ayer lo busqué en digital, licenciado, pero no lo encontré. En la Convención Americana sí lo encontré, es el artículo 9. ¿Cuánto echamos a la apuesta que sí hay? Pues sí. ¿Curso? ¿Que mande? El curso echemos a la apuesta. Yo digo que no, ahí salgo perdiendo. Gaby. Chile. ¿Qué artículo puso de la Declaración Universal? Ahorita le digo en la Declaración Universal. Permítame un segundo. Para el Silenciaste tu micro, Gaby.
Perdón, ¿me escucha? Sí, ahorita sí. Siempre para el principio de legalidad. Sí. Fíjese que yo la verdad que tampoco lo puse, solo convención sí puse artículo 9. ¿Será que no lo puso porque no lo buscó, no lo tiene o qué? Sí lo busqué, pero voy a revisar, pero no encontré alguno que se asemejara. A ver, Andy. Buenas tardes, licenciado. La Declaración Universal de los Derechos Humanos yo la encontré en el artículo 11. 11. Así ¿Algún es. numeral? No, fíjese de qué. El 2, Sí, licenciado. ¿Quién habló? Yo. Es el artículo numeral 2, puse yo. Léalo, por favor. Lea el artículo ahorita en la lo- declaración. Y nadie puede ser condenado por ocasiones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Artículo 9. Estamos apuntando, ¿verdad? Vamos a ver, Jacqueline María José.
Jacqueline María José. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Telma. Para darle seguimiento a la resolución de los principios, la inocencia está... Telma, ¿Sí? ahorita está con Jacqueline. Estoy con Pero Jacqueline. no se ha pronunciado, yo quería participar. Perdón. Y estamos con el principio de legalidad, no estamos con el principio de inocencia todavía. Si quiere participar, le vamos a dar la oportunidad a Telma. ¿Qué artículo puso del Código Procesal Penal? 1 y 2, licenciado. El Código Procesal Penal 1 y 2. ¿Por qué el 1 y 2? Vamos a ver. Léalo, por favor. Leo, artículo 1. No hay pena sin ley. Nula poena sin leche. No se impondrá pena alguna si la ley no lo hubiera fijado con anterioridad. Y el artículo 2 dice, no hay proceso sin ley. Nulo proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Si no ese presupuesto es nulo, lo actuado induce responsabilidad del tribunal. Okay. Únicamente, licenciado. Gracias, Telma. Me llama mucho la atención las personas que llamo y no contestan. Realmente no sé qué pasa. Si están ahí, ¿por qué no contestan? Jairo. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Jairo. ¿Algún otro artículo de lo que acabamos de leer? Pues yo coloqué yo coloqué la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, creo que estábamos, ¿verdad? Ya eso ya lo leímos. Ya leímos la Constitución, ya leímos la Declaración, ya leímos la Convención, ya leímos el Código Procesal Penal. Pregunto ahora si usted tiene algún otro artículo. Pues no, licenciado, creo que ya los que yo, tal vez la mayoría de los que ya apunté, pues sí coincide con los que ya dijeron los compañeros. Bien, entonces le damos el principio de inocencia. Jairo, le damos el principio de inocencia. Va. Licenciado. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Solo, perdón. Así como el artículo 1 de la legalidad del Código Penal, no sé si también encuadraría ahí en el principio de legalidad. Léalo, por favor. Artículo 1 de la legalidad, nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por la ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Artículo 1 del Código Penal. Sí, tiene razón, también es el artículo 1 del Código Penal. Muy bien, licenciado. Gracias. Disculpe. Sí, Diego. Solo tal vez también podría considerarse el Código Procesal Penal el artículo 1 y 2. Sí, eso fue lo que dijimos. Eso fue lo que leyó Telma. Ah, ok. Sí. A ver, Jairo, sigamos con el principio de inocencia. Claro, principio de inocencia.
Este principio determina que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra. Este principio está relacionado con necesidad del juicio previo. ¿Qué entiende por eso? Bueno, yo entendí que prevalece la inocencia de toda persona y tiene que haber un juicio previo para que la inocencia se pueda, para que la inocencia de esa persona pues deja de existir. Eso es lo que entendí. A ver, para todos, pero vamos a empezar con Jairo. ¿Y por qué entonces meten presa a las personas sin antes haber sido condenados? Porque este principio determina que toda persona debe ser tratada como inocente mientras no existe una sentencia condenatoria. Y sin embargo los detienen, los meten presos, los tienen ahí y al final de 2 o 3 años dictan una sentencia absolutoria y los dejan libres. ¿Qué piensa usted de eso? Pues yo pienso, licenciado, que lo que pasa que como también generalmente a veces hay una situación que le llaman la prevención, ¿verdad? O sea, preventiva, pero... La prisión preventiva, pero ¿en qué consiste la prisión preventiva? Para que no se desaparezcan o no se fuguen y que no se hagan responsables o no sean juzgados, más bien. Pues no dice que tiene el derecho a estar el principio es que tiene derecho a ser tratada como inocente. Si soy inocente, ¿por qué se me mete preso? La prisión preventiva, licenciado, funciona como parte del proceso. Es durante se realiza el juicio. ¿Está preso o no está preso? Está... En realidad sí, a cómo funciona el sistema acá en Guatemala, sí, porque hay personas de pero que... Mire lo que dice el principio. Mire lo que dice el principio. Usted está tratado como decía, si soy inocente, bueno, pruébeme lo contrario, no me meta preso. En teoría sí tendría que ser, pero acá en Guatemala no se cumple eso, o porque por lo menos hay personas de que están presas que son inocentes y ahí están metidas. Hay personas de que la sentencia la tienen votada o no se les ha dictado sentencia, pero están ahí. Es que así se hace. Pero yo lo que quiero oír es su opinión. Sí, Jeremías. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Yo, a mi criterio, pues digo yo que plano lo que hay ha sido una mala práctica y un hábito que ya se volvió ley, pues. No sé si estoy mal. Quiero oír opiniones. Levanten la mano. Sí, Fabricio. Licenciado, pues yo comprendo tal vez de que el proceso está como es parte de la investigación y pues como usted dice su frase célebre, ¿verdad? De que la dulzura de lo escrito a la amargura de la ejecución de las cosas, ¿verdad? Porque usted le da una medida de coerción y tiene un máximo de 3 meses para presentar la investigación del Ministerio Público. O si es una medida sustitutiva, un máximo de 6 meses, pero como aquí en Guatemala no se da abasto el sistema judicial, ¿verdad? Es por solo lo voy a interrumpir un momentito. De eso de los 3 meses y los 6 meses lo vamos a discutir después. No es así. No es así como usted lo está diciendo para que no se nos quede mal. Lo vamos a discutir y vamos a llegar a algunas conclusiones. ¿Y qué se requiere para decretar la prisión preventiva? Rubidia. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Rubidia. Yo entiendo sobre el principio de la inocencia, es que toda persona es inocente hasta que no se declare lo contrario. Sí. En eso nos basamos a pruebas,
¿verdad? Sí, así es. Ujú. Pero, ¿por qué se le mete presa entonces si es inocente? Si se le considera inocente. En ese momento es porque se ha cometido un previo delito. Un previo Que delito. que todavía está por consumarse, en el sentido de que hay que presentar pruebas y todo El lo delito se demás. consuma cuando reúne los elementos de su tipificación. Ajá, ajá. En el momento que usted está sacando el arma, está disparando y mata a la persona, en ese momento se está cometiendo el delito, en ese momento se está consumando. No tenemos que esperar el proceso y las pruebas para que se consume. Eso es para probarlo. Eso sí es cierto. Licenciado. Eso es lo que entiendo, licenciado. Gracias, Shubiria. Muy bien, Lic. Lilian. Licenciado, pienso que tal vez tienen prisión preventiva por indicios del delito. A ver, ¿cuáles son los elementos para decretar la prisión preventiva? Hay varios aspectos. Ajá. Ahí A ver, tenga récord. Dígalo, Lilian. Tendrían que haber pruebas, no definitivas, ¿verdad? Pero sí ya hay alguna prueba. La denuncia, la prueba, la previa investigación, porque hay una investigación previa. No sé si voy bien ahí, licenciado. No va bien. Y voy mal. A ver, Marlon. Yo pienso, licenciado, que la justicia en Guatemala responde a intereses particulares. Y, por ejemplo, cuando hay flagrancia, pues ni modo, le corresponde irse preso, pero hay casos políticos en los que verdaderamente no corresponde, pero sin embargo así lo hacen. Algún juez dicta orden de prisión y se va las personas presas. Y depende de quién esté en el poder, unos son los perseguidos y otros los perseguidores. Ahora sí está. Ahora sí estamos, ¿verdad? Depende de quiénes estén, porque están en contra los que están en contra, a favor de los que están a favor, decía un anuncio por ahí hace muchos años. ¿Quiénes están en contra? Estamos en contra de los que están en contra y a favor de los que están a favor. Noé, esto da mucho de qué hablar. Vamos a seguir oyendo esto, vamos a oír opiniones, porque todos tenemos derecho a opinar. Noé. Pues pienso que cuando hay un récord criminal y cuando hay peligro de fuga, licenciado. También yo creo que el artículo 259. Fíjense la pregunta que estoy haciendo. ¿Cuáles son los elementos o los presupuestos para dictar la prisión preventiva? ¿Sí? Licenciado, buenas tardes. Probablemente puede ser el... Arnoldo, hay que levantar la mano, hay mucha gente que tiene que levantar la mano. El artículo 259, ahí da la clave, licenciado, que después de haber oído al sindicado... Ese artículo no da la clave. Ese artículo lo que tiene son los presupuestos, son los principios para dictar la prisión preventiva. Léalo, por favor. Bueno, ahorita se lo leo. Dice... Prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva. 259, diga de qué 259 código? Del Código Procesal Penal. Ok. Prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando media información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse, sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Pues ahí es donde pienso yo que está la clave, porque si hay peligro de fuga, pues mejor se dicta la prisión preventiva, licenciado. ¿Qué piensan los demás? Fíjense que para dictar la prisión preventiva se requiere oír al sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que participó o cometió el hecho que se le imputa. Esos son los tres presupuestos.
Si no se ha oído, no se le puede decretar prisión preventiva. El otro es de que existan motivos racionales suficientes. Es decir, alguien decía por ahí que existan indicios. Estoy de acuerdo que existan indicios. Y después habrá que probar si es cierto o no es cierto, pues. Y que el hecho sea punible. Porque si el hecho no es punible, ¿a cuenta de qué me van a estar procesando? ¿Sí? Sí, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches. Basándome en el precepto constitucional, artículo 13, motivos para auto de prisión, no podrá dictarse auto de prisión sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales, que es lo que usted decía, suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o ha participado en él. Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. Ese podría ser nuestro fundamento legal. Para la prisión preventiva ese es y el 250 y el 259. Pero la pregunta es, y yo sigo insistiendo, ¿por qué se mete presa a la persona si se le presume inocente? Fíjese que estamos viendo los motivos para dictar la prisión preventiva. Pero antes de eso hay otra situación que hay que analizar. Pero primero vamos a darle la palabra a Gaby. Con respecto a lo que usted mencionaba, de por qué las personas sí son detenidas, si se presume la... Mire lo que usted está diciendo. ¿Por qué las personas son detenidas? Eso no lo había dicho yo. Yo había dicho cuáles son los motivos de la prisión preventiva. Ahorita usted está diciendo ya por qué son detenidas, que es otra situación. Que al principio mencionamos cuando estaban hablando del principio de inocencia, se mencionó entonces por qué hay personas que las detienen, ¿verdad? ¿Y qué es fíjese que aquí ya tenemos dos situaciones y a eso quería llegar. Aquí ya tenemos dos situaciones. Una que es la detención y otra que es la prisión. Y mi opinión o comentario era con respecto al artículo 10 de la Constitución, que menciona el centro de detención legal. Las personas aprehendidas por la autoridad no podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están legal y públicamente destinados al efecto. Los centros de detención, arresto o prisión provisional serán distintos a aquellos en que se han de cumplirse las condenas. La autoridad y sus agentes que violen lo dispuesto en el presente artículo serán personalmente responsables. Y en el artículo 9, donde habla de interrogatorio o regula interrogatorio a detenidos o presos, menciona que esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas, es decir, las personas, según lo entiendo, son aprehendidas en otros centros distintos a los que están para cumplirse las condenas. Entonces, conforme a lo que escuchamos anteriormente de cuáles son los requisitos para la prisión provisional, sí, para mí tiene sentido que hay diferentes motivos, sin embargo, el centro es distinto, ¿verdad? No es que se le esté condenando a la persona. Entonces, para mí, una cosa no implica la otra, porque no se le está acusando, pero sí. Pero se le está metiendo presa, se le priva de su libertad 2, 3, 4, 5, 6 años. ¿Y quién le va a reponer eso? Bueno, pues en ese caso sí ya me perdí. María Augusto.
Ya tenemos dos situaciones, Mario. Ahorita estamos hablando sobre la detención y la prisión preventiva. Y que en todo caso no estaríamos ante una detención ilegal de la persona. Detención ilegal. ¿Qué es la detención para usted? Esa es la pregunta que hago para todos. Pues básicamente en el artículo 6 de la Constitución nos establece que la detención legal, ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Entonces, para que una detención sea legal, debería de haber una orden librada por juez y ya después los funcionarios ya proceden a detenerme. Ay, si lo hagan un delito flagrante, no hay orden de juez. Ahí no, pero porque yo cometí un delito y obviamente, en palabras comunes, me cacharon flagrantemente cometiendo el delito o la falta. Sí, entonces que la detención. También sería legal. Es la privación de libertad, licenciado, de una persona. Sí, es la privación de libertad de una persona, igual que la prisión preventiva, pero tiene un ingrediente, tiene la clave ahí. ¿Cuál será la clave ahí, Noé? Yomeli. Buenas tardes. ¿Sería que es ordenada por una autoridad competente la detención? No, porque si ya les estoy poniendo el caso del delito flagrante, vale. Y Walter. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, y compañeros. Aprendiendo de todos un poco. Yo creo que el ser detenido puede obedecer a varios aspectos. El primero, el que se tenga la presunción de un delito previo a la detención de la persona. Si, por ejemplo, ponemos un delito o una infracción de tránsito, pensemos en un accidente, una persona es llevada a los separos policiales, en este caso allá a la torre de tribunales, donde puede esperar el tiempo necesario o el tiempo que es prudente para confirmar que realmente se cometió el delito. Para mí esa es la detención preventiva de la cual están hablando. Al final, cada quien dio su opinión y vamos a ver cuáles son las conclusiones para que hagan una comparación entre lo que hemos hablado todos y lo que finalmente podemos sacar como conclusión con base en la ley y cuál es la opinión de uno. Sí, Kimberly. Solo quería opinar, no sé si estoy bien con la referencia de la diferencia de prisión y detención. Sí. La prisión, considero yo la prisión preventiva considero yo de que es aquella que no requiere audiencia. La prisión preventiva. Ajá. Y la detención es la que ya ha sido notificada y da la orden el juez, ¿verdad? Y esas ya requieren audiencia. No sé si estoy bien. Ya casi íbamos llegando con alguien que habló antes, pero se quedó a medias. La diferencia será el plazo, que no exceda 6 horas. Sí, Gaby. Un aplauso para Gaby ahí. ¡Wow! Sí, la detención es la privación de libertad por un breve lapso de tiempo. ¿Sí? Esa es la prisión, esa es la detención. Lea el artículo, Gaby.
Con gusto, Lick. Ahorita se los leo. Es el artículo 6 de la Constitución, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito o falta y en virtud del orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Ok, fíjense bien entonces. La detención es la privación de libertad de la persona, porque si lo vemos en la práctica se lo llevan a las carceletas. Ya pongamos el ejemplo de aquí, no vamos a ver qué pasa en el Petén o qué pasa en San Marcos. Se lo llevan a las carceletas y lo detienen y lo privan de su libertad por un breve lapso de tiempo. ¿Y cuál es ese breve lapso de tiempo? Son las 6 horas que dice la Constitución. Si se pasan esas 6 horas, ya hay una detención ilegal. Porque hay que ponerlo a disposición del tribunal durante esas 6 horas. Mire, aquí está este señor que cometió tal delito o tenía orden de detención. Y el juez tiene 24 horas para indagarlo. Y ahí en la indagatoria o en su primera declaración se va a determinar si se le liga a proceso y si se le dicta una medida de coerción. La medida de coerción puede ser la prisión preventiva. Entonces el juez ya tiene que evaluar 2 cosas. Uno, que se haya oído, es decir, ya se le ha tomado su declaración. 2, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que participó o pudo haber cometido el hecho que se le imputa. Aquí hay indicios, aquí hay esto, aquí hay el otro. Lo vamos a investigar. Y aseguran la presencia del procesado en el proceso a través de la prisión preventiva. Hasta ahí estamos. No sé si tienen alguna duda o está claro lo que hemos platicado con relación a la detención y lo que es la prisión preventiva. Estamos en relación con el principio de... Estamos analizando el principio de inocencia. Sí, Jeremías. Sí, Lick, en lo real a veces varía, Lick, porque depende cómo esté posicionado el juzgado. Le pongo de ejemplo, póngale Livingston y Zaval. Lo agarran, póngale en cadena, en el límite de cadenas. No puede, póngale por el transporte y todo eso. Entonces, lo que se hace es que se coordina con el juez. Solo se coordina con el juez y ahí es donde parte ya más de tiempo de las 6 horas, ¿me entiende? Pero vaya a ver usted los partes de policía y le aseguro que aunque sean 10, 20 horas, ponen que está dentro de las 6 horas. Y eso no tiene, y eso no tiene que ir usted a cadenas, eso lo puede ver aquí mismo. Sí, pero como le digo, pero dependiendo de los lugares, es práctico las áreas, dependiendo de dónde esté el lugar, sí. ¿va? Por eso les digo repitiendo yo que la dulzura de la teoría es una cosa y la amargura de la realidad es otra. Por eso les digo repitiendo que la dulzura de la teoría es una cosa y la amargura de la realidad es otra. Ahí a la gente la tienen, ni la consignan a las 6 horas. No hay que ir a cadenas o a lo más recóndito del Petén, no, aquí mismo. Ahora bien, ¿qué opinan entonces del principio de presunción de inocencia? Si a la persona se le presume inocente, se le detiene, se le formaliza la prisión preventiva, se mete preso. Y fíjense que aquí ya avanzamos un montón. Porque en el código pasado, la legislación anterior decía, nadie puede gestionar por sí, ni por medio de mandatario, sin antes haber sido indagado. Es decir, tenía que decir uno, mira, aquí estoy, me tienen que meter preso, y hasta después puedo yo
puedo yo iniciar diligencias de defensa. En cambio, ahora no. Ahora solo sé que estoy perseguido penalmente. Entonces la persona se puede asistir de abogado desde el momento de su detención, quien tendrá acceso a todas las actuaciones y diligencias que se practiquen. Pero ahora volvamos a lo que es la presunción de inocencia. ¿Por qué si se me presume inocente, me van a detener, me van a meter preso? Y es más, los plazos se van a ir, como decía el juez Galvez, ¿verdad? Como es prisión preventiva, la ley dice esto es una laguna, y prorrogó las prisiones preventivas. Eso porque lo vimos, pero eso sucede en todos los tribunales. Por eso ya hubo un conato ahí de reforma a la ley al Código Procesal Penal en relación con la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque se exceden los plazos. Entonces dijeron, miren, la prisión preventiva no puede pasar más de un año. Yo me recuerdo el caso que ese era famoso porque salía cada rato en la televisión, de aquel coronel o sí, un soldado, un militar en aquel... Coronel Chiroy. Chiroy, sí, que llevó como 5 años en detención preventiva. Primero sufre la condena que terminar el caso. Entonces, si el principio de presunción de inocencia dice, este principio determina que toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no existe una sentencia condenatoria en su contra. Este principio está relacionado con la necesidad del juicio previo. Entonces, ya vamos a entrar a analizar los artículos, pero solo quiero salir de dudas, a ver qué piensan ustedes. Preso a la persona si se considera inocente. ¿Estará bien o estará mal? Sí, Elsa. Buenas noches, licenciado. Yo considero que es como un tema muy controversial, ¿verdad? Porque pues las autoridades no se pueden como que arriesgar a ver si es como legal de quedarse a escuchar el juicio. Si pues en dado caso fuera inocente, ¿verdad? No tiene nada que temer, pero si en dado caso no. Entonces es como, yo considero que es más un no arriesgar, ¿verdad? Aunque a final de cuentas las personas más perjudicadas son las que pues finalmente no lo han cometido, salen de una manera perjudicada, ¿verdad? A ver, vamos a ir en orden. Omar. Buenas noches, licenciado, compañeros. Licenciado, podría ser porque en algunos casos lo amerita, tal vez como por la... puede haber peligro de fuga o obstaculización a la justicia. A ver, Emma. Buenas noches, licenciado. Considero que estaría bien siempre y cuando se le notificara antes de ser detenido en el artículo 7 de la Constitución. ¿A quién le pregunté? Disculpen, a Elsa, ¿eh? No. A mí, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Axel. Sí, Axel. No, si es su... Se me cortó. Buenas noches. Buenas noches. Justo estaba respondiendo, pero se me deslizó el dedo y corté la llamada. Pero a lo que voy es que en primera instancia, recordando, haciendo alusión a las clases de derechos humanos, la libertad del hombre es cuestión de palabra mayor, ¿no? El privar de la libertad de un hombre es cuestión de palabra mayor. Dentro de los valores de los seres humanos, obviamente la vida.
la primer vida lugar. y la dignidad se está La vida, transgrediendo, la ¿no? libertad. Y la Entonces, dignidad del hombre se está transgrediendo. sí, correcto, los bienes. Para lo mismo, todo esto tiene que ser una persona calificada y cualificada para intentar restringirle esa libertad al hombre. Para eso los jueces toman clases previamente, para poder restringir al hombre, porque es cuestión de cosa mayor, porque han habido casos donde los jueces llegan por cuello y después a libertad, prisión preventiva y tal y tal y tal, pero no saben por qué están dictando, pero es una cuestión de fuerza mayor. Pero si el juez lo considera así, si el juez, estudiando todos los parámetros consiguientes, todo el proceso consiguiente y dicta prisión preventiva, entonces el juez tiene la razón. Pero han habido casos donde hay jueces que no han estudiado eso, porque hay una escuela de estudios judiciales, hay que acordarnos de eso, hay una escuela de estudios judiciales donde van formando a los jueces y les van dando esas ideas de por qué es un principio constitucional la libertad y la dignidad del hombre, el derecho a la vida, el ser libre, pero Pero sin embargo hay jueces carceleros, dicen ahí en el argot popular. He ahí el recurso constitucional consiguiente, la exhibición personal, ¿o no cabe ese recurso, licenciado? Solo cuando se están violentando derechos, ¿verdad? Pero lo contrario no sirve para nada. No, pero es que no he encontrado cómo darle forma a esa idea, pero la cuestión es esa. La cuestión es que el Estado como tal ha consignado ese mandato a un juez competente, por eso es competente, porque ha estudiado toda un juez natural. Más adelante vamos a ver el principio juez natural. Él tiene la facultad y sabe cómo y cuándo dictar prisión preventiva, ¿no? Sí, no, en eso estamos claros. Hay prisión preventiva, pero yo lo que estamos diciendo, lo que estoy cuestionando es el principio de presunción de inocencia. Si se me considera inocente, ¿por qué me meten preso? ¿Por qué estoy preso? Walter. Sí, licenciado. Yo considero que aparte de todo lo que se ha dicho, o han dicho los compañeros, mi punto muy particular de vista es que una persona es detenida y es puesta en prisión muchas veces por falta de conocimiento, porque no sabe. No, pero no nos pongamos a pensar en todos los casos. Exacto. Sí, la mayoría de veces es por eso. O sea, una persona que no tiene conocimiento de la ley, que no sabe cómo defenderse, va a ser más fácil sujeto a una prisión ilegal. Si yo conozco mis derechos, yo conozco y manejo la ley y sé defenderme delante de este tipo de abusos, porque muchas veces son abusos, entonces voy a poder argumentarle a las autoridades que en el momento estén haciendo esto y voy a poder defenderme. Pero normalmente no se conoce, no hay un conocimiento de la ley. Aquí ya estamos dentro del proceso. Aquí ya tenemos abogado, etcétera. Ok. Jeremías todavía tiene levantada la mano. Sí, Lick, para lo que es el inicio es de que tiene que haber flagrancia o por clamor público. Tiene que haber un motivo. No, pero no hemos llegado al fondo del asunto. Miren, yo lo que estoy preguntando es principio de inocencia. Principio de inocencia. Si se presume inocente, yo tengo derecho a estar libre. Si soy inocente, tengo derecho a estar libre. No, pero me meten preso y me paso ahí preso un montón de tiempo. Y al final puede ser que sea una sentencia absolutoria, pero estuve 3, 4, 5 años preso. ¿Y eso quién me lo responde a mí? Licenciado, en ese caso no habría que promover un amparo porque se le han violentado los derechos desde hace años y obtener costas judiciales a través del Estado. Mire, estamos en Guatemala. Para que me reparen esos derechos. Estamos en Guatemala, mi estimado Mario, ese es el gran problema. Esa es la respuesta como tal, licenciado, es que estamos en Guatemala.
No. No hay celeridad procesal en todos los procesos, ¿no? No, mire. La doctrina, los pensadores, ese no soy yo, los pensadores del derecho y los que han estudiado derecho no han encontrado otra forma de poder garantizar la presencia del procesado en el proceso única y exclusivamente a través de la prisión preventiva. Es decir, tendríamos que reformar la Constitución para dejar libre a la persona, porque el principio de presunción de inocencia dice, a mí se me presume libre mientras no se pruebe lo contrario. Pero sin embargo en la práctica me detienen, me consignan a las 6 horas, me toman mi primera declaración, ¿cómo se llama? Me decretan la prisión preventiva y sigue el proceso. Fíjense que uno de los principios, el Código Procesal Penal en su versión original tenía que todos los delitos, para evitar este problema, todos los delitos tenían medida sustitutiva. Entonces yo puedo gozar de libertad mientras se tramita mi proceso. Pero ¿qué pasó? Hubo abuso de la medida sustitutiva. En aquel tiempo habían jueces de paz de turno, y los jueces de paz de turno le dieron libertad a medio mundo y medio mundo huyó. Entre esos grandes capos. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que todos tuviéramos cultura jurídica y que nos dieran libres con una medida sustitutiva. Ahí arreglaríamos eso. No, pero como no somos conscientes, nos vamos, huimos, etcétera, etcétera. Pero la única forma que ha encontrado la doctrina y que se ha llevado a las legislaciones es asegurar la presencia del procesado en el proceso. Ese es el motivo digamos, el motivo de la prisión preventiva, asegurar la presencia del procesado en el proceso. Claro, hay medidas sustitutivas, pero no todos los delitos tienen medida sustitutiva. No todos los delitos tienen medida sustitutiva. Vamos a entrar a analizar qué artículos, a ver, Mario Augusto, qué artículos citó de la Constitución. En el principio de inocencia, ¿verdad? Sí. El artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Léalo, por favor. Ahorita leo. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. El detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos y diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Muy bien, entonces el artículo de la Constitución es el 14. A ver, Alan Steve. Alan Steve. ¿No está Alan? ¿Qué pasa, Alan? Lo estamos esperando. Vamos a apuntar a Alan también aquí dentro de la lista. A ver, Ana Patricia. Buenas noches, licenciado. ¿Qué pasó, Alan? Viera de que me está fallando la conexión del internet. Ya está apuntado usted aquí, hombre. ¿Por qué no escribió? Sí, no, sí. O sea, no creí que me estuviera hablando a mí porque como creo que hay 2 Alan acá en la sección. Pero y hace rato le hablé. ¿Usted es el único que está conectado? ¿No hay más Alan ahorita conectados? Ah, no está el otro. ¿No Sí, está el otro? no, pero hace rato sí le respondí.
Hace rato sí, cuando estábamos hablando de la prisión preventiva. Bueno, pero dígame qué artículo citó de la Declaración Universal. Permítame un momento, por favor. Solo le voy a buscar acá el... Solo, si lo único que tiene que decir es su hojita, no tienen la hojita ahí todos a la mano, pues. Dígame bien, artículo eso tal. es lo que... Ahorita le... Ahorita le digo. Me dijo la pregunta, perdone. ¿Qué artículo citó de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El artículo 11. ¿Algún numeral? No, únicamente artículo 11, numeral 1. Artículo 11, numeral 1. Así es. A ver, Ana Patricia, gracias. Bueno. Ana Patricia. O léalo, por favor, se me estaba yendo. Léalo, por favor, lea lo que dice la Declaración Universal. Ahorita se lo doy. Ahí está tecleando, Alan. Sacándolo, bajándolo, en lugar de tenerlo ahí. No. En lugar de tenerlo ahí. Es que lo que tengo acá en la mano es la hoja. Aquí estamos oyendo. Sí, es que, como le digo, lo que tengo acá en la mano es la hoja. Pero... dice, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Ok, gracias. Bueno. Ana Patricia. Buenas noches, licenciado. En la declaración, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, puse el artículo 8, inciso 2. Léalo, por favor. Licenciado, disculpe, no la tengo en físico. Es la única que no tengo en físico. Búscala entonces. Permítame. Mientras tanto, Ana Patricia. ¿Qué manda? ¿Se está adelantando la mano? No. No, pero bueno. No. Pero de todos modos, dígame que mientras buscan, dígame cuál es del Código Procesal Penal. El artículo 14. Léalo, por favor. Con gusto, licenciado. Tratamiento como inocente. El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento hasta tanto una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de seguridad y corrección. Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limiten el ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente en esta materia. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezca la libertad o el ejercicio de sus facultades. Las únicas medidas de coerción posibles contra el imputado son las que este código autoriza, tendrá carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. La duda favorece al imputado. Bien. Dejamos ahí, jóvenes. Seguimos con esto el próximo día. Gracias, Nick. Feliz noche. Repasen. Buenas noches, licenciado.